Pues buenas tardes. Pues yo por acá les voy a explicar un poco acerca del cálculo de las corrientes IRMS. Pues bueno, acá tenemos un problema de circuitos eléctricos, el cual es de la siguiente manera, donde se nos presenta una señal y pues a esa señal se nos pide calcular la corriente RMS. Pues bueno, eh, el eje vertical representa la corriente, una corriente máxima de 5 amperios, y el eje horizontal representa el tiempo. Acá la corriente, bueno, la señal de la corriente está representada con estas líneas azules. Pues bueno, como podemos observar, tiene esta forma y pues para calcular dicha corriente tenemos que hacer uso de la siguiente fórmula. Recordemos que como se nos está pidiendo corriente y RMS, debemos de colocarla así. Y RMS, y eso debe de ser igual a la raíz cuadrada de 1 entre el periodo. Y a eso lo tenemos que agregar una integral. Esta integral debe de ir desde 0 hasta el periodo de la función. ¿Y quién es la que vamos a integrar? En este caso va a ser la corriente o la función de la corriente al cuadrado. Y todo eso por el diferencial de ¿quién? Del tiempo. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Esa ya está dada del libro. Ahora bien, entonces, primero necesitamos identificar cada una de las variables que se nos pide acá. Por ejemplo, primero vamos a identificar quién es el periodo. El periodo de esta señal está definido por el trayecto que recorre la señal hasta un punto donde se vuelve a repetir. Entonces, yo acá, esta gráfica que tengo acá en azul, la podría representar desde 0 hasta 4. Sí, ¿verdad? Más así, de 4 a 6. En esa sección de 4 a 6, hay una corriente de 0. O si la queremos ver así, de 0 a 1 comienza a incrementar de forma constante la corriente hasta llegar a los 5 amperios. De 1 segundo a 3 segundos, la corriente permanece constante. ¿En cuanto? En 5 amperios. Luego comienza a disminuir a una razón constante. Cuando me refiero a razones, la pendiente tiene una pendiente constante, es decir, es una línea recta. Desde 3 a 4 disminuye hasta 0. Ahora bien, de 4 a 6, la corriente es nula, es decir, que tiene el valor de 0. Luego de 6 a 7, vuelve a incrementar, de 7 a 9 se mantiene constante y de 9 a 10 disminuye nuevamente. Entonces, como podemos observar, de 0 a 6 se nos representa el primer tramo de nuestra señal. Luego se vuelve a repetir de 6 segundos en adelante. Entonces, yo puedo decir con toda seguridad que el periodo va a ser igual a ¿cuánto? A 6 segundos. En este caso, o podemos dejarlo igual a 6 nada más, sin agregarle lo de los segundos. Bien, ahora yo necesito representar este incremento de 0 a 1 por medio de una función. La corriente debe de quedar en términos de ese incremento. Como es una línea recta, nosotros debemos hacer uso de la ecuación de una línea recta para el trayecto de 0 a 1. Y
de 1 a 3, vamos a obtener otra función, pero para una función constante, es decir, que la corriente siempre va a valer 5. Y de 3 a 4, va a haber un decremento. Entonces yo debo describir ese decremento en términos del tiempo y los datos que se me dan. Entonces, en resumen, lo que debemos de hacer de esta función, de esta señal, la debemos de trabajar como una función seccionada. Entonces, para el primer tramo 1, que va a ser, el tiempo va a estar comprendido entre 0 y 1 segundo. Entre 0 y 1. 0 y 1. Entonces, para ese tramo, vamos a calcular la pendiente. Recordemos que pendiente de una recta es igual a que al cambio que sufre en Y sobre el cambio que se sufre en X. Entonces, si yo tengo mi punto inicial que es en 0 segundos, ¿cuánto vale la corriente? Y el tiempo ahí. Vale 0 la corriente y vale 0 el tiempo. Es de denotar también quién es la variable dependiente y quién es la dependiente. La independiente es el tiempo y la que depende del tiempo es la corriente. Porque dependiendo del valor que obtengamos o del valor que evaluemos de T, esa es la corriente que vamos a obtener. Entonces, en mi punto donde termina la sección de las rectas es este de acá. Sería cuando el tiempo es de 1. Entonces la corriente va a ser de 5. Entonces, recordemos que la función de la recta decía que va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Cierto? Entonces, ahora, utilizando una analogía para calcular la pendiente, pero con los datos que tenemos del tiempo y la corriente, en la posición 2, ¿cuánto vale la corriente? Vale 5. Menos la corriente de la posición 1. ¿Cuánto valía la corriente en la posición 1? 0. Estamos bien. Ahora bien, ¿cuánto vale el tiempo en la posición 2? Vale 1 segundo porque estamos evaluando este punto de acá. Y el tiempo en la posición 1 vale 0 porque cuando comenzó valía 0 el tiempo y 0 la corriente. Entonces quiere decir, si nosotros simplificamos eso, nos quedaría 5, la pendiente es de 5, el incremento es de 5. Entonces, podemos escribir la fórmula de la corriente ya con ese dato. Recordando que vamos a hacer la analogía de la ecuación punto pendiente. ¿Qué decía la ecuación del punto pendiente? Decía, vamos a escribir la analogía. Vamos a escribir por aquí, y igual a m x menos x sub 0 más el y inicial. Eso decía la ecuación de punto pendiente, ¿verdad? Entonces, yo aquí utilizando algo similar, entonces, como y es la variable dependiente, en este caso va a ser la corriente. Entonces va a ser corriente igual a la pendiente. La pendiente ya tenemos que vale 5. El lugar de la X va a ser el tiempo. T menos, vamos a utilizar. Ustedes pueden utilizar ya sea el valor 2 o el valor 1, donde comienza. Yo por simplicidad voy a utilizar el valor 1, donde el tiempo y la corriente son 0. Entonces la corriente es inicial, bueno, el tiempo inicial es 0, más la corriente inicial, que es 0 también. Entonces me va a quedar descrita como 5t. La corriente vale 5t para el trayecto de 0 a 1 segundo. Estamos bien.
Entonces, eso sería para el tramo de 0 a 1. Yo también necesito evaluar el otro tramo, del tramo de 1 a 3 segundos. Entonces, para ese tramo, como podemos ver, la corriente va a permanecer constante. Entonces, yo digo fácilmente, corriente va a ser igual a 5. Ya estamos bien. Vamos a desplegar un poquito para abajo esto. Acá. Y evaluamos otro de los tramos. El tramo de 3 a 4. Eso es con respecto al tiempo. De 3 segundos a 4 segundos. ¿Cuánto vale la corriente? Entonces, como podemos ver, la corriente comienza a disminuir. Como recordaremos en matemáticas 1, que la pendiente, cuando está inclinada hacia la derecha, la pendiente debe ser positiva. Caso que vimos en el primer tramo. La pendiente nos dio positivo, nos dio 5 positivo. Entonces, acá, del tramo de 3 a 4, como está inclinada hacia la izquierda, la pendiente debe ser negativa. Eso únicamente lo hago como mención para tenerlo siempre en cuenta, para ver si cometemos algún error y nos da positivo. Si nos da positivo, porque por ahí tendríamos que revisar la solución. Entonces, ahora, yo también sé que la pendiente, utilizando lo que habíamos hecho en el tramo de 0 a 1, va a ser igual. ¿Cuánto vale la corriente en 4 segundos? Vale 0, ¿verdad? ¿Ve? 0. Y el tiempo vale 4. Entonces la corriente vale 0. Menos la corriente de cuando está en 3 segundos. ¿Cuánto vale la corriente cuando está en 3 segundos? Vale 5. Entonces, quedaría 0 menos 5. Y abajo sería, ¿cuánto vale el tiempo en la posición 2? Vale 4 segundos. Menos el tiempo de la posición inicial, que son 3. Entonces, si operamos, eso nos da una pendiente de menos 5. Entonces, como podemos observar aquí, se nos da negativo, menos 5. Lo que estábamos esperando, que nos diera negativo. Veamos también que la corriente descrita nos quedaría I igual a menos 5 por el tiempo. Debo utilizar el tiempo de 4 segundos. En la posición final podríamos utilizar también este de acá, pero por simplicidad voy a utilizar el tiempo igual a 4. Entonces el tiempo final, este 4, entonces sería menos 4. ¿Y cuánto vale más la corriente en ese punto? Y la corriente en ese punto es 0. Entonces quiere decir que la corriente estaría descrita como menos 5t más 5 por 4, aquí, menos por menos nos da más, y 5 por 4 son 20. Entonces nos quedaría corriente igual a menos 5t más 20. Excelente. Entonces, ahora solo tenemos que hacer el último tramo, porque son 4 tramos. El tramo de 4 a 6. Entonces, el tramo de 4 a 6, nosotros sabemos que de 4 a 6, ¿cuánto vale la corriente? Como la línea azul está exactamente sobre la línea negra, la corriente debe de valer 0. Entonces, de esa manera ya tenemos descrita por secciones la corriente, como se describe. Ahora vamos a hacer uso de nuestra fórmula de la corriente y RMS, que es lo que se nos estaba pidiendo. Entonces, para ello, vamos a dejar por acá visible todos los
los tramos, que es lo que necesitamos para trabajar. Colocamos por acá la corriente. El periodo ya lo habíamos calculado de la gráfica. Eran de 6 segundos, porque ahí iniciaba y ya terminaba la señal. Veamos. Acá, en esta parte donde está la integral de 0 a t, de la i al cuadrado, de la función i, debemos de tener cuidado porque ahí tenemos que calcularlo para cada uno de los tramos. Entonces, aquí hay varias formas de solucionar esto. Podemos hacerlo por separadas las integrales o podemos meterlo en la raíz cuadrada, todas las integrales. Entonces, yo acá por simplicidad, vamos a trabajar cada uno de los tramos, todo dentro de la raíz. Entonces, esto voy a colocar aquí. Cerramos. Bueno, vamos a trabajar con el primer. Así. Entonces, el primer tramo, porque aquí son 4 tramos, entonces yo necesito tener todos esos tramos bien definidos. Son 4 tramos, son 4 integrales. Ahora les vamos a poner nombres y apellidos. El primer tramo va de 0 a ¿cuánto? De 0 a 1. Aquí está. Entonces, vamos a colocar 0 a 1 va a la primera integral. La función sería ¿cuál? El tramo es de 5, se llama 5t. Entonces, esa función va a estar así. Y va a estar elevado al cuadrado. Y, por supuesto, debe de llevar su diferencial. Porque con respecto a quién estamos integrando, con respecto al tiempo. Para el segundo tramo, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en 1. Entonces va a ir de 1 a 3. Entonces acá vamos a colocar de 1 a 3. Entonces aquí damos esto y colocamos. ¿Cuál es nuestra función en ese tramo? Es 5, es una constante únicamente. No hay donde perdernos. 5 por el diferencial, ¿verdad? 5 al cuadrado por el diferencial más el tercer tramo. El tercer tramo, ¿de dónde? ¿A dónde? De 3 a 4. Entonces, vamos de 3 a 4. ¿Y quién es la función? La función sería menos 5t más 20. Entonces, agarramos la expresión que ya habíamos calculado, la pegamos por acá. Sí, ¿verdad? Recordemos que con respecto a quien estamos integrando, con respecto al tiempo. Y el último tramo sería de 4 a 6. Aquí, obviamente, esta última integral nos tiene que dar ¿cuánto? Tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque la corriente en ese tramo vale 0. Entonces, 0 al cuadrado. Y acá vamos a utilizar el diferencial. Este diferencial de acá lo voy a borrar porque esto estaría mal expreso si lo dejo así. Entonces, esta sería el planteamiento de toda la señal que se nos había dado. Entonces aquí únicamente son integrales básicas que si nosotros lo solucionamos por calculadora o lo vamos haciendo paso a paso, debemos llegar
al siguiente valor. Acá, pues yo no voy a hacer eh, el proceso de dichas integrales, porque todas son integrales bien sencillas. Por ejemplo, 5t, la integral de eso es 5t al cuadrado. No, como 5t lo tenemos y lo elevamos al cuadrado, vamos a tener 25. Entonces quizás sería conveniente, quizás para que les quede un poquito más claro, ya las integrales sin los cuadrados. Entonces 5t al cuadrado serían 25t al cuadrado. Sería así. Entonces únicamente luego calculamos la integral de 25t al cuadrado, que sería 25 tercios de t al cubo. Y eso lo hablamos de sobre 1. Acá también tenemos otras que bien sencillitas. 5 al cuadrado son 25. Y luego calculamos la integral de 25, que serían 25t evaluado de 1 a 3. Esta de acá también la podemos calcular, que sería ya sea por punto notable o desarrollamos el menos 5t más 20 por menos 5t más 20. Independientemente de eso, nos va a generar por acá una expresión que si yo lo hago acá, me quedaría, veamos, tengo menos 5t más 20. Entonces, dice que el primero va a ser al cuadrado, o sea que se va a 25t al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo. O sea que menos 5 por 20 son 100. Por 2 serían 200, o sea que serían menos 200t. Más 20 al cuadrado, que serían 400. Entonces, esa parte de ahí, ya eliminada al cuadrado, nos quedaría como 25t al cuadrado menos 20t más 400. Integramos eso de ahí, que son integrales súper sencillas. Y esto que tenemos acá, se nos va a hacer ¿cuánto? 0. Entonces, hasta lo puedo eliminar. Entonces, una vez desarrolladas esas integrales, me tienen que dar el valor de, permítame, que ahorita lo hago por acá, de 10 tercios. 10 tercios va a ser la corriente IRMS. Entonces, esto va a ser por amperios RMS. O solo amperios. O lo dejamos así, 10 tercios. Porque ya sabemos que va a ser la corriente IRMS. Entonces, este sería la corriente calculada como corriente IRMS de la señal que se nos había dado al inicio del problema. Ya está. Entonces, en resumen, para cualquier tipo de señal que se nos dé, debemos de encontrar las funciones que describen dichas señales y pues luego integrar con respecto al tiempo. Y pues básicamente eso sería la solución de este problema. Pues no me resta nada más que decir que pues, cualquier duda y me pueden escribir ya sea al correo y pues me pueden seguir siempre acá en YouTube.